Seguramente en muchas ocasiones has hablado de los famosos burnouts o de sentirte quemado por tu trabajo, por las actividades que realizas. Y esto está ligado muchísimo con la falta de descanso. Y la pregunta en este caso es, ¿en serio vale la pena quizás tener un sueldo, entre comillas, millonario, pero no vas a tener el tiempo de disfrutarlo y sacarle el provecho justamente ese dinero que estás ganando? Yo soy María José Araujo y soy tu host. Bienvenido de vuelta a Genios Financieros de Ayulijo Abundancia Podcast. El día de hoy tengo una conversación súper chévere con mi colega Majo Dazum, tocaya también, en la que nos contó justamente cómo se vive la cultura de trabajo en la sociedad norteamericana, en la sociedad estadounidense, enfocada principalmente a las labores que se realizan en Nueva York y en Miami, lugares donde ella ha vivido. Es una óptica completamente distinta muchas veces de lo que se escucha, tal vez de la cultura que se vive allá en Estados Unidos, y tal vez la concepción que a veces muchos latinoamericanos tenemos un poco distorsionada justamente porque no hemos tenido la experiencia de vivir allá, más allá del simple hecho de irnos de vacaciones y pasar unos pocos días en ese lugar. Pero lo cierto es que ya vivir y trabajar ahí, pues no siempre puede tener sus ventajas, más allá de que los niveles de ingresos sean más elevados de los que estamos manejando en Ecuador y en Latinoamérica. Así que quédate en esta conversación, escucha todo lo que Majo tiene por contarnos y recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como mariajose.araujoa, donde encontrarás toda la información respecto a mi escuela de educación financiera, mis productos gratuitos y mis servicios para que les saques todo el provecho que quieras. Hola Majo, ¿cómo estás? Bienvenida a Yo Elijo Abundancia Podcast. Qué chévere tenerte por aquí y poder conocer un poquito de tu perspectiva como latina respecto a la cultura laboral en Estados Unidos, cómo se vive todos estos temas de los burnouts, desde el tema también financiero, económico, cómo aprovechar todos estos temas en medio de una cultura laboral que sabemos es bastante exigente. Entonces, para empezar, me gustaría que nos cuentes quién eres y a qué te dedicas. Listo, gracias a ti también, Majo, qué chistoso. Usualmente no hablo con una tocaya, pero realmente me parece súper chistoso porque las dos somos quiteñas, las dos nos llamamos María José y las dos hablamos de finanzas personales. Entonces, y me parece súper chévere. Entonces, antes que nada, gracias por invitarme a este podcast. Realmente para mí es un honor estar aquí y ya sé que tú y yo hemos intercambiado un montón de mensajes anteriormente y me parece súper chévere lo que estás haciendo tú y estoy muy emocionada de compartir justamente mis conocimientos, mis experiencias más que nada con esto de la cultura en Estados Unidos, en el ámbito laboral. Y entonces te cuento un poco acerca de mí. Soy María José Dazum, soy ecuatoriana, nacida y crecida en Quito, Ecuador. A los 18 años me fui a estudiar a Estados Unidos, estudié en Georgetown University y estudié economía política internacional. Luego trabajé en consultoría por aproximadamente 6 años y después te contaré un poquito más de eso. Y actualmente estoy enseñando finanzas personales, soy coach y educadora de finanzas personales. Entonces, lo que yo busco hacer es justamente compartir información de cómo manejar el dinero exitosamente a través de redes sociales más que nada. Pero la idea es que la gente pueda tomar sus decisiones de una manera intencional y muy consciente en cuanto al dinero. Entonces, es lo que hago yo. Un pequeño resumen y de seguro vamos a hablar un poco más de esto en las siguientes preguntas. Qué chévere, Majo. Sí, como tú dices, no es tan usual toparnos con ni tocayos y coincidencialmente que incluso hablamos sobre temas bastante parecidos. Sí, Y algo que me encanta igual es el fomentar la educación financiera desde la raíz y que de manera independiente también las personas puedan empezar a tomar estas decisiones de una manera súper acertada. sí. Y has vivido desde la U, justo como nos cuentas, y en temas laborales, la cultura norteamericana. ¿Cómo explicarías el costo-beneficio de tener grandes sueldos? Porque ya sabemos que si comparamos la cultura latina con Estados Unidos, pues la diferencia de sueldos muchas veces es abismal. Sí, y sabes, creo que
hay que empezar por, antes de responder esa pregunta, me gustaría solo recalcar el hecho de que decir la cultura norteamericana Norteamericano. es generalizar bastante. Para mí, cuando yo estaba viviendo en Ecuador, antes de mudarme a Estados Unidos, yo generalizaba, es como que los estadounidenses tal cosa. Ujú. Y realmente después de vivir aquí en Estados Unidos, ya voy casi 11 años viviendo acá, es full tiempo, Un montón, claro. pero sí, pero sabes que he tenido la gran oportunidad de visitar y conocer diferentes sitios dentro de Estados Unidos. Canadá no conozco, pero realmente es increíble porque cada sitio tiene su diferente cultura. Ujú. Así como tú te fijas, en Ecuador tenemos los serranos y los Los monos, que costeños. es un término Sí. que a veces la gente lo considera despectivo, pero o sea, generalmente los costeños y los serranos, más que nada, hay una diferencia cultural eh, grande en términos de cómo la gente se comporta, la personalidad, todo. Ujú. Y Ecuador es un país chiquitito. Si tú te fijas, Estados Unidos es casi un continente entero. Claro, totalmente. Entonces, exacto. Entonces, yo te voy a hablar hoy más que nada de mi perspectiva, habiendo trabajado estudiado en Washington, D.C., he trabajado bastante tiempo en Nueva York y trabajado en Miami. Eh, También he tenido la oportunidad de trabajar en Arizona, en Nebraska, en Iowa, en Chicago. Entonces, tengo como que un poquito de todo, pero más que nada la cultura de hoy que vamos a hablar es Ujú. justamente del East Coast, más que nada el Northeast. Entonces, como que Ya, de la costa este, entonces, y nuevamente con mis experiencias particulares. total. Eh, y justamente tu pregunta que me hiciste es acerca de, ok, sabemos que muchas veces la gente busca trabajar en Estados Unidos porque hay sueldos más altos de lo que encontraríamos en otros países, o sea, como por ejemplo Latinoamérica. Ujú, total. Y exacto, y es más fácil comparar con Ecuador porque usamos la misma moneda. Dolarizados, exactamente. Exacto. Y entonces, por un lado, ayuda bastante tener un sueldo más alto, pero tienes que considerar que cuando estás recibiendo un sueldo más alto, también lo más probable es que vivas en un sitio que cuesta más. Ujú. Entonces, no necesariamente el hecho de ganar un sueldo más alto significa que puedas ahorrar ese sueldo. Entonces, esto, yo estoy segura que tú has hablado de este tema en tus redes sociales y con tus clientes, pero ganar un sueldo alto no significa que eres más rico o más rica. Total, es súper El, relativo. sí, porque depende mucho de cuánto estás gastando. Y yo te Ujú, doy un ejemplo personal. Yo en Nueva York tenía un sueldo bastante alto y no estaba ahorrando tanto dinero como en Miami, que en ujú. Miami los sueldos son más bajos. Pero sí, o sea, porque en Nueva York hay un sueldo altísimo. Entonces, tu pregunta que me estabas haciendo acerca de como que, ok, ¿cuál es el costo de tener un sueldo más alto? Y creo que lo vamos a profundizar más adelante, pero es justamente, primero, si recibes un sueldo más alto, simplemente, o sea, en economía hay un término que se llama ceteris paribus, que es básicamente cuando todos los otros factores son iguales, solo estás Ujú. cambiando una variable. Entonces, si tú cambias la variable de la ubicación, o sea, supongamos que tienes el mismo trabajo en la misma empresa, solamente que en dos diferentes ciudades. En este caso, digamos, Quito y Nueva York. O sea, el mismo puesto de trabajo, solo misma empresa, solo que estás en Quito Exacto. versus Nueva York. Entonces, lo que yo te diría es que sí, probablemente puedas obtener un sueldo más alto en Nueva York, solo que tienes que considerar bastante la cultura El costo en de la que vas a vida estar también allá. trabajando y el costo de vida, 100%. Ujú. Entonces, el costo de vida, las cosas en Nueva York son mucho más caras, tienes impuestos recontra altos y bueno, eso es, digamos, la parte monetaria. Y también está la parte cultural, que especialmente cuando recién te mudas a Estados Unidos y no conoces tanto la cultura, te puede chocar un poco o te puede tomar un poco de tiempo en acostumbrarte. Y no es solamente por Estados Unidos, te puede pasar si te mudas a otro país latino, si te Sí. mudas a otra ciudad dentro del Ecuador, pero siempre como que un pequeño cambio. En todo caso, creo que me estoy alargando un montón con la respuesta. Voy a dejar que tú me sigas haciendo preguntas y te voy respondiendo con más detalle tus preguntas acerca de mis experiencias trabajando en Estados Unidos. Chévere, Majo, muchas gracias. Sí, como dices, hay bastantes factores que sí inciden en
la relatividad de los sueldos, efectivamente en finanzas personales. Y algo que me parece súper curioso, muchas veces la gente dice, es que necesito que me suban el sueldo para solucionar mis problemas. Es como, no, no va por ahí. Ok, puede ser una ayuda, pero la raíz no es esa. Y la solución no necesariamente va a ser esa. Entonces, es súper válido lo que tú dices respecto al costo de vida, a las circunstancias en las que se viven. He oído muchísimo respecto a los costos de vida, arriendos en Nueva York, desde el mismo hecho de vivir en Manhattan a ya irte a Brooklyn, por ejemplo. Sí, Ya son 100%. costos bastante cambiantes. Entonces, claro, sí es un tema que se tiene que considerar, pero me gusta mucho que tú tengas esa experiencia en diferentes estados porque nos das una perspectiva mucho más amplia. Y hoy en día se habla también bastante de los burnouts, que es de lo que nosotras estuvimos conversando, y que en español sería justamente esas personas que se queman por extensas horas de trabajo. Tú que ya tienes toda tu experiencia, gran parte de tu experiencia laboral en Estados Unidos, ¿cómo se vive esto allá desde las horas de la U hasta el hecho de trabajar ya en una empresa? Sí, sabes, es un tema que poco a poco se está hablando más acerca de esto y más acerca de la salud mental y bueno, física también, pero yo creo que depende mucho de la persona en sí que está trabajando o que está estudiando y también en gran parte la cultura laboral o académica en la que está. Entonces, te puedo hablar de experiencia personal. Yo siempre fui en el colegio una estudiante bastante estresada. Para mí era súper importante obtener calificaciones altas. Ujú. Siempre quería como que, ok, quiero lograr llegar a estudiar en Estados Unidos, justo quería estudiar en Georgetown, que es donde terminé estudiando, pero ya te voy a Ya. contar de mi experiencia. Pero en todo caso, siempre me enfocaba en tener buenas calificaciones y creo que me presionaba mucho a mí misma. Y Ujú. esto tiene muchísimo que ver con la mentalidad de la persona. Eh, en parte, creo que tiene que ver bastante con el capitalismo, que el capitalismo, justamente una explicación súper simple, es un sistema financiero en el que el dinero básicamente se presta a través del tiempo y uno está invirtiendo en aquellos activos que tienen bastante potencial. Entonces, sin ir a muy profundidad, el capitalismo es el sistema que hay más que nada en Estados Unidos. En Exacto. general, el mundo entero usa el capitalismo, pero en Estados Unidos realmente es bien parte de la cultura. Y yo, nuevamente, en el colegio estudiaba un montón, vivía estresada y fui a la universidad y entré a la universidad de mis sueños y de la nada me di cuenta de que todos eran igual o peores que yo. Wow. Entonces, te digo, fue como que una locura porque llegué a la universidad y yo juraba, o sea, mucha gente te decía como que la universidad van a ser los mejores 4 años de tu vida. Y para mí fue súper difícil hacer amigos, porque muchos amigos estaban estudiando todo el tiempo, se pasaban en la biblioteca viernes, sábado, domingo. Yo recuerdo claramente que yo en mi primer año le decía a mis amigos, así como que, o a las personas que quería que se vuelvan mis amigos, así como que, vamos a tomarnos un café, vamos a almorzar. Y me decían, perdón, tengo un examen en una semana y media, tengo que estudiar. Wow. Exacto. Entonces fue como que para mí eso fue wow, porque yo en el colegio juraba que yo era workaholic y en cierto modo tenía orgullo de ser workaholic, que ahorita nada que ver, he cambiado 100% mi perspectiva, me tomó mucho tiempo, muchos años de terapia, de darme cuenta de las cosas, pero ahorita no soy orgullosa, o sea, a veces me toca trabajar hasta tarde, pero yo trato de tener más balance en mi vida. Ujú. Pero en todo caso, siento que sí realmente como que esa competencia, competitividad de tratar de sacar las calificaciones más altas y bueno, yo no creo que sean el caso de todas las universidades, esta fue Georgetown específicamente, pero es un reflejo bastante, o sea, se refleja la sociedad y la cultura de la sociedad en Estados Unidos y ese capitalismo, que lo ves tanto desde cómo los estudiantes se sacan el aire trabajando, hasta cuando estás trabajando. Y aquí vamos a mi experiencia en consultoría en Nueva York. Yo después de graduarme en Ujú. Georgetown, fui a trabajar en Ernst Young en Nueva York y realmente fue una locura porque, o sea,
nuevamente estaba rodeada de bastantes workaholics y nuevamente, workaholic creo que a mucha gente en Estados Unidos, en Ecuador, creo que depende de dónde estás, pero a mucha gente como que lo dice con orgullo. Soy workaholic, trabajo 80 horas a la semana. Es como que entre más trabajas, es más orgullo tienes. Y creo que eso viene de una creencia de que entre más trabajo tienes, más dinero tienes y más exitoso eres. Sin embargo, ahora que me doy cuenta, ahora que me he educado con finanzas personales, me doy cuenta de que realmente es una creencia limitante que tienes, que el Totalmente. trabajar más te va a dar más dinero. No, existe los activos pasivos, perdón, el ingreso El pasivo. ingreso pasivo, Y sí. 100%. Entonces es como que, en cierto modo, y esto lo estaba hablando con mi novio, con unos amigos, me pongo a pensar y a veces estas creencias que tiene la cultura, o sea, la sociedad de por qué nos pasamos trabajando tanto, por qué nos estresamos tanto, por qué no nos permitimos de nosotros mismos descansar, en parte es mentalidad de escasez porque la gente piensa que el trabajo es la única fuente de ingreso que puede tener, Ujú. cuando eso no es cierto. Hay un montón de fuentes de ingreso pasivas que puedes tener y puedes hacer side hustles, puedes hacer freelancing, o sea, hay un montón de diferentes opciones. Entonces yo creo que en gran parte es falta de educación financiera y por otro lado son solo como que creencias de la sociedad y bueno, los diferentes valores. Pero entonces ahorita sé que me estoy alargando un montón en No, las respuestas. tranqui. Pero volviendo al tema del burnout, el burnout es básicamente cuando una persona trabaja muchísimo tiempo Sí. y llega al punto en el que literal se quema, que no puede trabajar más, que la persona realmente como que ya no es capaz de ser productiva y ni siquiera eso, que solo literal no puedes más, todo te cuesta. Hacer ejercicio te cuesta, cocinarte te cuesta, levantarte de la cama te cuesta porque estás tan agotado o agotada por el trabajo. Y a mí me pasó el año pasado, hace poquito. Me pasó en septiembre. Fue algo que fue difícil para mí. Estaba trabajando, o sea, he estado en este trabajo, o bueno, estuve en este trabajo por como 6 años en consultoría. Yo hacía consultoría de IT, de Ya. gestión y estrategia para Ujú. instituciones financieras. Pero yo había tenido un montón de proyectos parecidos, pero justo este proyecto me tocó trabajar con India. Y entonces, suena súper chévere, en principio, trabajar con clientes multinacionales hasta que te toca despertarte súper temprano, Eso te iba a trabajar decir, todo el el cambio día de con... horario. Sí, exacto. Y como que, o sea, la cosa es que tienes reuniones con tus clientes a partir de las 6:30 de la mañana, Ujú. después tienes tu horario laboral normal y en las noches súper tarde nuevamente tienes reuniones porque tienes que Exacto. coordinar con ellos. Y entonces fue un proyecto en el que estuve desde marzo hasta septiembre del año pasado y yo llegué al burnout porque cuando tienes estos horarios por una semana, 2 semanas, es feo, pero te aguantas. Pero cuando lo haces por 6 meses, es cuando te empieza a afectar la salud. O sea, literal, yo empecé a como que tener como que mini ataques de pánico, o sea, Ya. horrible, que como que no puedes respirar, te pesan los hombros, no, es horrible, te juro, yo no le deseo a nadie el burnout. Y nuevamente, tiene mucho que ver con el hecho de sobretrabajar, que, o Ujú. sea, como que yo soy súper de la filosofía de moderación, o sea, no es bueno no trabajar para nada, es ser vago, pero por otro lado tampoco es bueno excederte y trabajar los horarios que yo estaba trabajando. O sea, yo en esa época estaba trabajando básicamente desde las 7 de la mañana, ya estaba dirigiendo reuniones, hablaba por aproximadamente 5 horas seguidas porque tenía las reuniones con los clientes y aparte tenía que entrenar a mi analista que también estaba en India. Trabajaba durante el día y en la noche seguía teniendo reuniones y aparte de eso estaba emprendiendo con simplemente dinero. Entonces, Más de 12 horas de trabajo. no, 12 horas, eran como 14, 15 horas de trabajo, o sea, literal, cualquier momento que yo estaba despierta estaba trabajando y como que ahora que lo pienso digo como que, qué loca, ¿por qué hice esto? O sea, como que no, esto no es bueno, o sea, realmente, eh, sí, esa es otra conversación para otro día, pero en todo caso el burnout fue súper fuerte y llegué al punto en el que realmente yo le tuve que decir a mi trabajo, así como que
tengo que tomarme una ausencia, un leave of absence, porque no Ya. soy capaz de seguir adelante. Y Wow. así, sí, y de octubre a diciembre yo me tomé mi ausencia y dejé de trabajar. Y en diciembre decidí que iba a renunciar a mi trabajo y que me iba a poner a emprender con simplemente dinero a tiempo completo. 100%. Eso nuevamente es una historia para otro momento, pero volviendo a tu pregunta del burnout, yo ahorita te estoy contando una historia de burnout, que es la mía, pero hay tantas, tantas, tantas de Exacto. burnout y aquí en Estados Unidos es súper común, especialmente para la gente que trabaja, bueno, al menos de lo que yo conozco, con instituciones financieras, con bancos, con seguros, o sea, es súper fuerte y cualquier tipo de trabajo que apoya este sistema, que realmente trabajan por poco 24/7, o sea, 24/7, y los abogados también, todo, o sea, es bien fuerte y no Sí. es sano. Entonces hay que realmente, si cualquier persona que nos está escuchando ahorita está pasando por esto, realmente les digo de todo corazón, por favor, cuídense. Está bien tomar vacaciones, descansar. El mundo no se va a destruir porque tú no estás trabajando. Créeme, todas las personas se pueden reemplazar en una organización. Desafortunadamente, es una lección que me enseñó un jefe, pero es súper importante que cuides de tu salud, tanto física como mental. Y la última cosa que te digo de este burnout es, yo conozco a un chico, y creo que yo te estaba contando esto por mensajes de voz hace unas semanas, pero conozco a un chico que trabajaba tanto para un banco de inversión que terminó en el hospital. Él es el que me contabas de Wall Street, me parece. Sí, sí. Sí, Y terrible. es como que es un chico que yo conozco. O sea, tú ves historias, o sea, ves artículos que salen como que, sí, Wall Street, tal cosa, que los empleados de Wall Street están trabajando como locos y como que están en el hospital o hasta creo que ha habido muertes, o sea, a tal punto que tuvieron que poner una regla que para los bancos de inversión tiene que haber al menos un día a la semana en el que no trabajan. O sea, puedes creer que tanto estaban trabajando. Y mira, yo te digo, yo estaba trabajando un montón, pero lo que yo trabajaba era como que la mitad de lo que trabajan muchas personas en banca de inversión, que es una estupidez. O sea, realmente si mi cuerpo no dio más trabajando todas estas horas, o sea, te juro, hay gente que trabaja 100 horas a la semana, que eso no es Wow. sano, o sea, no somos robots, ¿sí me entiendes? Wow, y en verdad no me imagino eso porque, bueno, desde mi experiencia sí he conocido personas workaholics en mi entorno, pero diría que no se asemeja ni un poco a lo que tú me has contado. La cultura latina en ese sentido es completamente diferente, por lo menos la cultura ecuatoriana, la que yo he vivido, y tomando en cuenta que voy prácticamente 12 años trabajando con instituciones financieras, no he visto realmente como que ese extremo de ser tan workaholic. O sea, como mucho te podré decir, la gente se queda a veces trabajando hasta las 7 de la noche, que ya que te digan trabajé 11 horas al día, me parece como, wow. Sí. Pero bajo dependencia muchas veces yo digo como que no me he topado con eso, versus sí cuando eres emprendedor, que ahí sí Ah, no sí. hay horarios, es como de 7 a 7, trabajas también fines de semana, Noches, pero todo. también le voy al hecho que muchas veces desde el emprendimiento, como ya es tu tiempo, logras organizarte de una manera un poco distinta y si llegas a tener ese disfrute y ese descanso que es tan necesario, que justo es lo que tú también nos contabas. 100%. Y sabes, bueno, aquí voy a agregar un disclaimer nuevamente. Estas son mis experiencias hablando de Wall Street y de consulting en Nueva York. O sea, yo creo que estas experiencias que son de terror que te estoy diciendo se aplican más que nada en Nueva York y bueno, me imagino que en ciudades como San Francisco y Silicon Valley también ha Seguramente. de ser lo mismo, pero se conoce a Nueva York como ser una de las ciudades más workaholic del mundo. Entonces, nuevamente, no es algo que queremos replicar, pero eso que tú decías de que la gente trabajaba hasta las 7 de la noche y que es como que, wow, trabajaste hasta las 7. El otro día estaba hablando con una amiga que trabaja y dice, sí, no trabajo tanto, solo hasta las 7. O sea, solo hasta las 7 p.m. Solo. O sea, O igual ya me sea, parece bastante. no, a mí también, o sea, a mí me parece un montón. Entonces, sí es una locura. O sea, ya de que me digan 10, 11, 12 horas al día es como que, wow, o sea, el descanso es sagrado, o sea, yéndonos por la parte de desarrollo personal, de crecimiento personal, es como básico. Sí. Majo, justo con lo que nos cuentas, ¿qué diferencia crees que predomina entre la cultura
norteamericana, volviendo al término, a pesar de que ya nos hiciste la diferenciación, versus la latina en torno al trabajo, a pesar de que ya vimos un poquito con tus comentarios y lo que yo les conté un poquito, súper breve. Sí, sabes que hay bastantes cosas. Yo ya te conté esto hablamos del burnout, del workaholic, pero sabes, yo creo que, no sé si somos todos latinos y creo que esto es algo súper particular ecuatoriano, pero nos da vergüenza hablar de nuestros logros. Nos parece, o sea, si es que una persona te habla de un logro como que, estudié tal cosa, estudié ingeniería, tengo tal diploma, tengo maestría, no sé, me estoy inventando cualquier cosa, tengo un emprendimiento, tal cosa. O sea, la gente como ecuatorianos tenemos la tendencia a decir como que, ay, ¿quién se cree esta? Qué Como sobrado. que, sí, literal, es como que nuevamente es como que una mentalidad de escasez nuevamente, o no sé si es envidia o escasez o por qué somos así, pero realmente es bien triste eso porque siempre estamos buscando achicarnos, a fin de cuentas. Sí, no estamos celebrando nuestros logros, más bien como que nos da vergüenza, es como que, ok, el hecho de que a mí me esté yendo bien no significa que a otra persona le va mal, ¿sí me entiendes? Es como que nuevamente volviendo a esta mentalidad de abundancia, que a más de una persona le puede ir bien y eso es lo que se debería buscar, o sea, así es como desarrollamos a nuestros países, al celebrarnos y como que al crecer juntos, ¿sí me entiendes? No necesariamente tiene que ser una competencia. Y creo que en Estados Unidos, algo que me costó mucho a mí, porque nuevamente yo nací y crecí en Ecuador, llegué a Estados Unidos y me di cuenta, especialmente cuando estaba buscando trabajos en mi último año de universidad, que a mí me costaba mucho venderme. ¿Y a qué me refiero con Ya. venderme? Es vender mis habilidades, mis conocimientos y decirle a la compañía que yo le iba a aportar con bastante valor. A mí me daba vergüenza. Yo decía, me decían como que, ok, tell me about yourself. Es la típica pregunta, cuéntame sobre ti. Entonces Sí. ahí tú tienes que contar un poquito de quién eres, cuáles son tus intereses y en las entrevistas vas hablando de tus habilidades, todo. Y a mí me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo hablar de cuáles eran mis habilidades, mis fortalezas, o sea, lo que yo podía aportar. No solamente en el proceso de reclutamiento, sino también cuando estaba trabajando ya en consultoría. Es súper importante para el networking, para conocer gente, cien por eh, ciento hacer Y todo como esto. líder incluso. Sí, completamente. Y yo creo que eso nos cuesta mucho. No sé si a todos los latinos, pero los ecuatorianos, y he tenido esta conversación con varias personas. Entonces, de que hay diferencias culturales, hay un montón. Nuevamente podemos volver a lo de workaholic, el hecho de que en general en Estados Unidos la gente no se toma su hora de almuerzo, sino que come mientras trabaja, nuevamente para no perder el tiempo y ser productivos y estar produciendo todo el tiempo. Pero este aspecto cultural que te estoy diciendo de realmente estar orgulloso por lo que tú haces y venderte, realmente es algo que a mí me parece bastante admirable y como ecuatoriana a mí me cambió completamente la mente y ahorita yo te digo con orgullo cuáles son mis logros y no lo digo porque quiero hacer que otras personas se sientan mal, sino más bien porque si yo estoy empoderada, puedo ayudar a que otras personas también estén empoderadas. Entonces, me parece que eso es un cambio enorme cultural y que si hay cualquier persona que nos está escuchando, está interesada en trabajar en Estados Unidos o estudiar en Estados Unidos, quizás les cueste esto, pero no es necesariamente algo malo. No, aparte, incluso desde el tema que tú decías, que muchas veces viene desde de una perspectiva de escasez, de una creencia limitante, también veámoslo desde el modo que si es que ha estado disponible para ti, va a estar disponible para la otra persona. O sea, es simplemente tomar las herramientas que están a tu alcance y empezar a aplicarlas en la manera en la que tú quieras aprovecharlas y seguramente vas a tener buenos resultados. O sea, muchas veces es dar ese paso, pero Sí, como latina, y seguramente tal vez te ha pasado, estamos en esa comodidad de qué lindo, estoy en este trabajo, me encantaría emprender, tener mi negocio, pero estoy tan cómoda en el trabajo que no muevo un dedo. Y sí, empiezan incluso justo lo que tú decías, se conforman con este tema de tengo mi sueldo y no ven el más allá de decir, ok, ¿cómo me genero ingresos pasivos? Porque ni siquiera hablemos de un ingreso activo que vendría a ser incluso el emprendimiento. ujú, Ingresos pasivos, nada más, pero
sí tenemos a veces creo que ese chip como latinos de acomodarnos bastante y no querer dar ese paso, que viene mucho de ese pensamiento de escasez, que sí lo he ¿Sabes? visto. A mí me parece tan interesante porque desde mi perspectiva, yo creo que los ecuatorianos emprenden más que aquí en Estados Unidos. Bueno, yo no Incluso sé, los índices de emprendimiento tenemos, me parece, los más altos de Latinoamérica. O sea, en sí, realidad es una no me cultura bastante sorprendería. emprendedora. Más bien, esa es otra cosa que yo te diría que aquí en Estados Unidos, al menos nuevamente, las cosas que yo te digo son de mi experiencia. Es posible que, que otras personas que hayan conocido, no sé, que hayan tratado con personas más emprendedoras, no sé, que sea diferente. Pero yo sí me he dado cuenta que aquí en Estados Unidos mucha gente realmente se enfoca en básicamente, como dicen en inglés, climb the corporate ladder, o sea, Mm, subir la escalera corporativa. corporativa. Entonces, te quedas en el trabajo, le dedicas todo tu tiempo, todo tu ser, tu alma le dedicas al trabajo para subir de puesto, para que te den un ascenso hasta llegar a Ujú. ser CEO, que es como que la meca, o sea, es como que todo el mundo quiere llegar a ser CEO, muy pocos lo hacen, aunque honestamente a mí personalmente me parece que es una vida súper sacrificada. Entonces, Totalmente. eso soy yo, pero hay gente que le encanta. En cambio, yo veo que realmente en general en Ecuador me impresiona y estoy muy orgullosa de cuánto emprendimiento hay, porque el emprendimiento lleva la innovación y la innovación lleva el desarrollo. Entonces, y eso te lo digo desde la perspectiva economista. Y nada, o sea, como que entiendo por otro lado el punto que tú estás diciendo, que mucha gente se queda cómoda en su trabajo y decide, digamos, no invertir. Y yo creo que son dos factores. Número uno es la falta de educación financiera, que Uy, eso cien nos por hace ciento falta a todos. Ujú. En Estados Unidos también hace falta muchísimo. Más bien, yo creo que en Estados Unidos la gente está más endeudada de lo que está en muchos otros países. Eso también tiene que ver nuevamente con el El capitalismo, que la capitalismo, eso gente te iba a gasta todo. decir. Nuevamente volvemos al tema de la cultura. Pero entonces, por un lado es la educación financiera y por otro lado les da miedo porque es desconocido, les da miedo porque Ujú. no quieren perder su dinero y creo que es como con ciclo vicioso porque si no te educas, no sabes cómo disminuir el riesgo que Exacto. estás tomando. Entonces, nuevamente, siempre te va a dar un poco de miedo, especialmente cuando empiezas. Tu primera inversión probablemente te vas a morir de miedo como que la primera ¿Qué vez va que a estoy haciendo pasar? esto, pero puedes invertir un poquito en vez de invertir mucho, ¿sí me entiendes? Dar un pequeño paso para ver cómo te va y después poco a poco, conforme vas aprendiendo más, empiezas a invertir. Y esto no es algo solamente que yo he visto en Ecuador, sino también en Estados Unidos. Depende mucho de las personas y por eso es tan importante la educación financiera. Por eso estoy tan feliz de que haya cuentas como la tuya y como la mía, que estamos hablando de la educación financiera. Comentando esto, Estamos exacto. Sí, o sea, a mí realmente me parece que en colegio deberían enseñar esto, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a la universidad y todo el mundo lo necesita, ¿sí me entiendes? Sí, justo me parece que sí te contaba, Majo, que yo trabajando 12 años en instituciones financieras, tener la información al alcance, el poder decir, cojo, yo qué sé, el instructivo del banco, leo cómo funciona una tarjeta de crédito, pero en realidad en áreas en las que yo trabajaba de 50, 60 personas, nadie, o sea, tú puedes decir que nadie tenía una educación financiera, nadie tenía una cultura financiera y tú les escuchabas y todos eran con las tarjetas reventadas de inversiones, o sea, ni hablarte porque ni siquiera la póliza en el banco tenían. Entonces, sí es algo que digo como, wow, incide tanto justo el tema de la educación, entonces cambiar ese chip. Lo que tú dices, tal vez empezar incluso desde los colegios, me parece Sí. una oportunidad gigantesca porque ya les vas a ir cambiando, quieras o no, el chip a los jóvenes. Y yo digo, ya si es que empieza desde ahí, incluso hasta lo que ellos puedan inculcar en sus padres y en generaciones más adultas sobre estos temas y que, aunque crean que sí, estoy tarde, entre comillas, realmente es tan relativo y yo te diría, no hay una edad para aprender sobre estos temas, para cambiar estas creencias limitantes. Y justo me encantaba lo que decías de el crecimiento que muchas personas se ponen como meta, como que sí, quiero llegar a ser el CEO o el gerente. Y pasando a la otra pregunta que quería hacerte,
Sí, tu cara, perdón, tu expresión. Yo sé que la gente va a escuchar esto, no van a ver tu expresión, pero me maté de la risa con tu expresión. Sí, es que justo Perdón, sí. me acordaba que una amiga, por ejemplo, me decía el sueño de ella, desde siempre me decía, no, es que yo quiero llegar a tener una gerencia legal, que yo estoy capacitada y puedo el cargo. Y más o menos hace unos 3 meses, te juro que ella me decía como que no, ¿sabes qué? El sacrificio que tengo que hacer de tiempo, por más que vaya a tener más tiempo, o sea, más sueldo, tal vez no compensa. Y eso quería justo ir, o sea, tú que elegirías incluso ya desde la perspectiva de trabajar en Estados Unidos, de conocer la cultura, un gran sueldo y horas de trabajo extendidas y tal vez lo que tú ya viviste, un burnout, o un sueldo medio que te dé tranquilidad y crecimiento financiero y el tiempo para también poder disfrutarlo. Sí, sabes, creo que al contarte mi historia anteriormente ya sabemos qué es lo que yo elegí. Elegí Sí, renunciar y elegí emprender. Y cuando tú emprendes, no tienes un flujo de caja constante, flujo de caja nuevamente exacto. para las personas que están escuchando y que no están, eh, no saben mucho de estos términos financieros. No tengo un ingreso constante cuando estoy emprendiendo. Más bien como que cuando emprendes siempre se demora un montón, se demora bastante en generar ingresos. Entonces, yo tomé la decisión de dejar eso de lado y no es fácil, no es fácil cuando toda la vida tienes una idea específica de qué significa, entre comillas, el éxito Ujú. y qué es lo que es mejor para ti. No es fácil tomar esa decisión y a mí yo había considerado renunciar hace como unos 3 o 4 años y recién en diciembre fui lo suficientemente valiente para tomar esa decisión. Y creo que algo que tú mencionaste es súper, súper importante para cualquier persona que esté escuchando. Siempre le hago esta pregunta a las personas con las que hablo y les digo, ¿cuál es tu activo más importante? ¿Cuál es tu activo más valioso y más preciado? Y es el El tiempo. tiempo, 100%. El dinero, tú puedes ganar dinero, puedes perderlo y si lo pierdes con la educación financiera, con el trabajo adecuado, se puede recuperar, pero el tiempo lo pierdes. Cada día se agota tu tiempo, cada día estamos envejeciendo y no es para ser pesimistas, sino más bien para decir como que, ¿sabes qué? Hay que aprovecharlo al máximo. Exacto, estás a tiempo. Exacto. Y sabes que yo justamente acabo de lanzar un programa de finanzas personales, de coaching financiero. Y más que nada yo hablo en este programa, sí, obviamente hablo de las matemáticas, de cómo generar ingreso, o sea, todos estos conceptos de finanzas, pero también les digo a mis clientes, así como que, ok, ¿cuáles son las cosas que más valoras en tu vida? Ujú. ¿Cómo quieres usar tu tiempo? Porque a fin de cuentas, nuestros recursos que tenemos no son solamente el dinero y como que capital que tenemos, ¿sí me entiendes? El tiempo es gigantesco. Entonces tú cuando estás tomando la decisión de a qué le voy a dedicar el tiempo, es una decisión financiera a fin de cuentas. Y el 100%. tiempo tienes que realmente aprovecharlo al máximo para que te beneficie a ti a corto y a largo plazo. O sea, como que, ¿qué es lo que puedes tomar? O sea, ¿qué decisiones puedes tomar ahorita consciente e intencionalmente para ser feliz de corto a largo plazo? Porque para eso es el dinero. O sea, el dinero es para que tú puedas vivir una vida feliz, que tengas tus necesidades cubiertas y que puedas hacer lo que quieras con tu tiempo. Es el Ujú. propósito del dinero. O sea, ¿de qué me sirve ser millonaria o billonaria o ser como que la siguiente Elon Musk o Jeff Bezos si me estoy pasando trabajando 24/7? Totalmente. Entonces, no puedes disfrutar del dinero. Y eso le pasó a muchos amigos míos que empezaron a trabajar en banca de inversión cuando nos graduamos. Me decían, Majo, estoy ganando como que 4 veces lo que yo estaba ganando. Y era como que, pero no puedo disfrutar del dinero. Me paso en la oficina. Me paso todo el tiempo. O sea, y estoy deprimido. Entonces era súper triste. Claro, ¿y qué Entonces, pasa con todos esos sueños que tienes? sí, no, chao sueños. Te olvidas Exacto, de sí, es todo como, eso. te vuelves un acumulador de dinero y Sí. algo que, por ejemplo, a mí diría que se han identificado bastante conmigo, mi comunidad, mis clientes, que a veces dicen como que eres mentora, eres coach en finanzas, te lee como que tus finanzas como que perfectas siempre.
Y no, yo cuando en realidad inicié mis primeros años en banca, Majo, era una acumuladora de dinero, pero sin sentido. O sea, yo ahorraba porque simplemente me gustaba ver cómo aumentaba el dinero en mi cuenta y tenía una relación súper obsesiva con el dinero. Si yo no habría tenido esta educación financiera que realmente fue autodidacta, no habría llegado a lo que, por ejemplo, yo denomino ahorrar con propósito, que es, ok, quiero irme de viaje, ahorro con propósito para ese viaje y para lo que tú quieras, o sea, porque realmente lo que yo también les sé decir a mis clientes es, puedes ahorrar para tantas cosas como los sueños que tengas, o sea, es infinito todo lo que tú puedes hacer. Entonces es simplemente ir poniéndote esas metas, ir planificando acorde a tus ingresos y realmente digo, o sea, tener ese disfrute y con lo que tú nos cuentas, preferible tener tal vez un sueldo promedio que te dé toda esa tranquilidad financiera, que te permita también un crecimiento financiero que a la larga es todo lo que todos queremos, y el tiempo para disfrutarlo. O sea, creo que, como tú dices, el activo más importante es el tiempo. Es algo que también yo he fomentado muchísimo y realmente el disfrute que tengamos. Y justo hablando de este disfrute, considero que la clave es la administración del tiempo, la administración del dinero. A veces caemos, por ejemplo, en endeudamientos. Tú nos hablabas de la cultura en Estados Unidos que puede ser mucho más endeudada que la ecuatoriana. Tú como economista, como mentor en finanzas, ¿qué nos dirías justo sobre estos temas del endeudamiento? Sabemos que hay técnicas para salir de deudas, pero ¿cuál sería tu recomendación o tu consejo respecto de esto? Sabes, antes de responder esa pregunta, solo te quiero comentar algo que mencionaste, que es acerca de tus creencias y cómo estabas acumulando un montón de dinero. Yo creo que cuando uno piensa en finanzas personales, generalmente piensa a la gente que no le alcanza el dinero, a la gente que se gasta todo, a la gente que vive endeudada. Pero por otro lado, esto de como que, ok, querer ahorrar completamente y no querer gastar nada, eso Exacto. también es escasez y nuevamente 100%. también puede ser falta de educación financiera y también mentalidad. Pero solo quería recalcar eso, que como que es un espectro y no necesariamente tiene que ser un perfil específico que podría estar teniendo una mala relación con el dinero. Eh, pero sí, tu pregunta, ¿de qué era tu pregunta? Era de... Perdón. Justo en torno a lo que hablábamos del endeudamiento, los niveles de Sí, listo, endeudamiento. listo, endeudamiento. Sí. Gracias, Majo. Sí, básicamente el endeudamiento, yo lo que te diría antes de endeudarte es que sepas diferenciar entre una deuda buena y una deuda mala. Y también que te conozcas a ti mismo acerca de cuánta tolerancia tienes a estar endeudado o endeudada. Entonces, de una manera súper simple, y nuevamente es un poco más complicado que esto, pero una deuda buena es cuando pides dinero prestado para generar más dinero del que te presta. Sí. Entonces, cuando lo inviertes en activos y en activos cuyo retorno va a ser más alto que la tasa de interés que pagas para la deuda. Entonces, eso es lo que es una buena deuda. La mala deuda es la que se usa y en pasivos o que quizás la inversión no sea tan alta, tan alto el retorno como la tasa de interés, que son, o sea, El ejemplo compras más claro activos. ahí sería la tarjeta de crédito que tiene un interés altísimo. Ay, es la peor deuda que puedes tener. Exacto. Yo sé que tú tienes muchos cursos de tarjetas de crédito, creo que eso tanta gente tiene que tomarlo en serio, realmente saber usar la tarjeta de crédito es tan importante, pero sí, o sea, a fin de cuentas, nuevamente, o sea, como que ¿para qué estás usando este dinero prestado? Yo creo que lo más importante es cuestionarte y decir, ok, estoy pidiendo dinero prestado, dinero que no es mío, ¿para qué lo estoy usando? Y si compras, digamos, un carro, dices, ok, un carro es un activo, sí, pero existe la depreciación, o sea que baja su valor. Totalmente. Entonces, quizás pides un préstamo para comprarte un carro, entonces dices como que, capaz que tu deuda termine siendo más alta que el valor de tu carro porque el carro se Y en deprecia la un mayoría montón. de veces va a suceder eso. Sí, con los carros sí. Pero sí, o sea, justamente lo que dices tú, hay diferentes tipos de tasas de interés. Yo le diría a las personas como que, ok, traten de educarse
obtener educación financiera es súper, súper importante porque son cantidades altas de dinero y existe el interés compuesto, que es básicamente cuando tú ganas interés Sobre sobre el interés. tanto la cantidad original más el interés. Y eso es un arma de doble filo, o puede ser bueno o malo dependiendo de quién eres. Entonces, si tú estás invirtiendo, que estás dando tu dinero para financiar otra cosa, el interés compuesto es buenísimo porque puedes tener ganancias exponenciales, pero si Claro. tú estás obteniendo ese dinero prestado, te están financiando a ti y tú no repones de esa deuda, de igual manera el interés compuesto va a aumentar exponencialmente y tú vas a terminar endeudado o endeudada con esas cantidades enormes, especialmente si la tasa de interés es altísima como lo es con las tarjetas de crédito. Ujú. Entonces, supongo que para resumir sería, número uno, entiende el propósito de pedir dinero prestado. Número dos, entiéndete a ti mismo y ver como que, ok, ¿puedo vivir tranquilo sabiendo que le debo dinero a una persona? Si es que sí, chévere, si no, hay gente que realmente no es capaz. Y número tres, también, y quizás más importante que las otras, bueno, las tres son igual de importantes, pero edúcate, aprende. Es súper, súper importante que tú, especialmente con cantidades grandes de dinero, sepas cómo funciona el dinero y cómo puedes usarlo de tal manera que te beneficie, no que te esté perjudicando. Sí, Majo, me encanta justo que digas el tema de educarte y aquí les hago un pequeño paréntesis con respecto a lo que uno de mis mentores financieros dice. Como te decía muchas veces, porque eres mentor o coach en finanzas, creen que tienes, o sea, que no te endeudas, que no usas la tarjeta de crédito o que tienes realmente unas finanzas estructuradas al 100% y que son maravillosas. Y en una de las sesiones en vivo que tuvimos con mi mentor, él se compró más o menos hace un año y medio, ponle, una casa, él es mexicano. Y le decían como que, no, tú no te endeudaste en tener la casa. Decía como, no, claro que tuve un crédito hipotecario. Y lo veía desde el punto de vista del flujo de efectivo. Decía como, no voy a sacrificar mis inversiones, mis ahorros, por comprarme una casa al contado, quedarme sin flujo, Sí, sin mis activos, por comprarme una casa. Y dijo, no, yo sí me apalanqué con un crédito hipotecario porque es lo que me da tranquilidad. Y sí, justamente viene del lado de la educación financiera, porque la educación financiera te da esto, te da el poder de tomar esa decisión de decir, ¿cuándo me apalanco y cuándo ese interés que voy a pagar justifica lo que estoy adquiriendo y como tú dices, me va a dar una ganancia en el largo plazo? 100%. Estoy totalmente de acuerdo contigo y ahí creo que cabe recalcar el costo de oportunidad, Uh -huh. que es un término económico también, que es como que, ok, ¿qué estás sacrificando al elegir algo? En este caso estás diciendo como que, ok, voy a pagar mi casa de contado, voy a usar el dinero que tengo ahorrado o invertido para pagar la casa para no estar endeudado. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué estás sacrificando al hacer eso? Si este dinero estaba en inversiones, quizás el retorno era más alto Alto. que la hipoteca que tenías que pagar constantemente. Entonces, es justamente eso, entender. Yo siempre nuevamente le digo a mis clientes como que fíjate en cuál es el costo de oportunidad. Uh ¿Qué -huh. estarías sacrificando si decides esta opción? Y que hagas ese análisis, porque a fin de cuentas creo que cuando tomamos nuestras decisiones es importante realmente analizar las diferentes opciones y después de haber analizado las diferentes opciones, tomar esta decisión y decir, ok, voy a hacer esto con mi dinero. Y bueno, no solamente con el dinero, con tu vida, pero eso es para otro tema. Qué chévere, Majo, me ha encantado conversar contigo sobre estos temas, empezar a hablar sobre la cultura en Estados Unidos y terminar con estos temas financieros. Creo que nutre bastante, nos da una perspectiva bastante amplia de lo que podemos hacer laboralmente y también con nuestras finanzas. Entonces, para terminar, cuéntanos dónde te pueden encontrar tus redes sociales. Muchas gracias, Majo. Y sí, me pueden encontrar en @simplemente.dinero en Instagram, en Facebook, en TikTok. También tengo canal de YouTube, aunque no posteo mucho ahí, honestamente. Creo que es chistoso porque cuando tú empiezas una empresa digital, y me imagino que te ha pasado lo mismo, lo que más te hace falta es el tiempo. Hay tantas cosas que puedes hacer y realmente es 100%. difícil. Sí, es difícil estar en todas partes. Entonces, yo en lo que más me enfoco yo es en Instagram Uh -huh. y se los digo, o sea,
me pueden seguir en todas las redes y bienvenidos sean, me encantaría que me sigan ahí, pero más me van a encontrar en Instagram, es a lo que más atención le presto, respondo mensajes, todo, y me pueden hacer cualquier pregunta, realmente me encanta conocer gente nueva y me imagino que te ha pasado lo mismo, Majo, pero a mí, te juro, estoy tan feliz haciendo esto porque así como yo enseño finanzas personales, aprendo tanto de la comunidad y de personas como tú también, con las que estoy intercambiando ideas, o sea, es chéverísimo, realmente estoy bastante contenta. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, gracias por invitarme a este podcast, yo también lo disfruté muchísimo y me pueden encontrar nuevamente, el nombre de mi empresa es Simplemente Dinero y justamente lo que busco es explicar temas complicados de finanzas y de economía de una manera simple y fácil de entender. Por eso Simplemente Dinero. Entonces, ahí los espero. Qué chévere, Majo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que nos has ilustrado y seguramente para una próxima conversación seguir ampliando estos temas financieros. Me encantaría. Muchas gracias.